Enterré a mi marido hace 6 meses. Todavía puedo sentir el peso de la tierra cayendo sobre el ataúd, el sonido seco, definitivo, como si el mundo mismo estuviera sellando algo que ya no tenía vuelta atrás. 6 meses despertándome en una cama demasiado grande. 6 meses tocando el lado vacío donde dormía Javier. 6 meses aprendiendo a respirar sin el sonido de su tos matutina en la cocina. 41 años de matrimonio no desaparecen así como así. Se quedan en las paredes, en los cajones, en el olor del armario. O eso creía. Aquella mañana fui al Mercadona, porque el duelo no llena la nevera. La vida sigue pidiendo pan, leche y tomates, aunque tu corazón está en pausa. Recuerdo estar parada en el pasillo de conservas, mirando filas interminables de botes de lentejas y garbanzos. Todo parecía absurdamente normal. La gente comparando precios, una madre regañando a su hijo, el pitido de las cajas registradoras al fondo. Y entonces lo escuché. No fue mi nombre, no fue nada dramático. Fue una tos corta, seca, seguida de un murmullo quejándose del precio del aceite de oliva. Exactamente el mismo tono que escuché durante 4 décadas. El mismo sonido que salía de nuestra cocina mientras él leía el periódico. El mismo que juré que jamás volvería a oír. Mi mano se quedó suspendida en el aire, sosteniendo un bote de tomate triturado. El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que iba a desmayarme ahí mismo. No quería girarme, pero lo hice. Y allí estaba, 3 estanterías más abajo, con una cesta en la mano, comparando etiquetas con esa concentración casi ridícula que siempre tenía cuando creía que podía ahorrar 50 céntimos. Javier. Los mismos hombros anchos, ahora un poco encorvados por la edad. El mismo cabello plateado que nunca lograba peinar bien. La misma cicatriz sobre la ceja derecha, recuerdo de aquella caída arreglando el tejado de su madre en Castellón. El hombre cuyo nombre está grabado en mármol. El hombre al que lloré frente a una tumba cerrada. El hombre que yo misma despedí. El bote de tomate se me cayó de las manos. Se hizo añicos contra el suelo blanco. El rojo se extendió como una mancha viva entre los azulejos. Alguien exclamó: «Señora, ¿está bien?». Yo ya estaba caminando hacia él. «Javier», dije. Mi voz salió rota, como si no estuviera acostumbrada a pronunciar su nombre en presente. Él se giró. Por un segundo cruel y lleno de esperanza. Esperé reconocimiento. Esperé sorpresa. Esperé que su rostro se iluminara como tantas veces cuando volvía a casa. Pero no. Me miró con desconcierto, con una educación distante. «Perdone», dijo despacio. «Creo que me está confundiendo con otra persona». El golpe no fue verlo vivo. El golpe fue esa frase, confundiendo. Como si 41 años pudieran confundirse. Como si yo no conociera cada línea de su cara incluso en la oscuridad. «No», susurré, acercándome. «No, Javier. Soy yo, Carmen». Dio un paso atrás. Nunca me había dado un paso atrás en su vida, ni siquiera en nuestras peores discusiones. «Mi nombre es Daniel», respondió. «Daniel Ruiz. No la conozco». Su voz era la misma, grave, un poco áspera. La voz que me dijo «te quiero» la noche antes de su supuesto accidente. Saqué el móvil con manos temblorosas. Busqué una foto del verano pasado, su último cumpleaños, sentados en el porche, su brazo rodeándome los hombros. Le mostré la pantalla. «Mira esto, ¿te acuerdas? Quemaste las chuletas y le echaste la culpa a la barbacoa». Sus ojos se detuvieron en la imagen. Hubo una pausa, demasiado larga. Algo cruzó su mirada, un destello, una tensión en la mandíbula. Después negó con la cabeza. «Lo siento», repitió. «Debe de estar pasando por un momento difícil». Me tocó el hombro. Ese gesto casi me rompe por dentro. La misma presión, el mismo lugar exacto donde siempre apoyaba la mano cuando quería tranquilizarme. «Si quiere, siéntese. Pida un vaso de agua». Miré su mano izquierda.
Enséñame los dedos. Frunció el ceño, pero levantó la mano. Ahí estaba, el meñique torcido que se rompió a los 15 años arreglando el tejado de su madre en Castellón. El dedo del que siempre me burlaba cuando nos cogíamos de la mano. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tengo que irme, dijo rápidamente, alejándose. De verdad espero que se encuentre mejor. Y se fue. Así, sin más. Me quedé allí, entre el tomate derramado y las miradas incómodas. Alguien murmuró: pobrecita. Pobrecita. No, no estaba loca, no estaba confundida, estaba aterrorizada, porque mientras lo veía pagar en caja como si nada hubiera pasado, una sola pregunta empezó a gritar más fuerte que mi dolor. Si Javier está vivo, ¿a quién enterré hace 6 meses? Debería haberme ido a casa. Debería haber dejado el carrito allí mismo, salir del supermercado, encerrarme y convencerme de que el duelo finalmente me había roto por dentro. Habría sido más fácil, más limpio. Pero no me fui. Me quedé al final del pasillo, fingiendo mirar unas galletas mientras lo observaba pagar en caja. Usó efectivo. Lo noté porque Javier siempre usaba tarjeta y luego se quejaba de tener que guardar recibos. Aquel hombre dobló los billetes con cuidado. Presionó los bordes con el pulgar, exactamente como hacía mi marido. Cada gesto era un eco. Cuando salió hacia el aparcamiento, mis pies se movieron solos. Lo seguí, a distancia, escondiéndome detrás de coches, fingiendo buscar las llaves en el bolso cuando él miraba hacia atrás. El corazón me latía tan fuerte que tenía miedo de que pudiera oírlo. El aire de la tarde me golpeó la cara al salir. Cargó las bolsas en un coche viejo, un sedán blanco con la pintura desgastada y un pequeño golpe en la puerta trasera. No era el coche de Javier. Él adoraba el suyo. Lo lavaba todos los domingos sin falta. Pero la forma en que colocó las bolsas dentro fue inconfundible. Primero lo pesado, luego lo delicado arriba, el pan al final. Memoricé la matrícula sin darme cuenta. Cuando arrancó, esperé unos segundos y luego corrí hacia mi coche, el que Javier me había comprado 2 años antes de morir, diciendo que quería que tuviera algo seguro. Lo seguí, 3 coches de distancia, a veces 4, suficientemente cerca para no perderlo, suficientemente lejos para no ser evidente. Salimos de las calles que conocía de memoria y entramos en zonas que rara vez visitaba. Las fachadas se volvieron más modestas, casas antiguas, aceras estrechas, tiendas pequeñas con persianas a medio bajar. No era el barrio donde vivíamos, no era el nivel de vida que yo conocía. Giró en una calle tranquila, arbolada, con vallas bajas y macetas en las entradas. Redujo la velocidad y se detuvo frente a una casa pintada de verde pálido. Un verde alegre, de esos que intentan parecer acogedores. Una verja blanca rodeaba un pequeño jardín. Había campanillas de viento colgadas en el porche. Me detuve a media calle. Lo vi bajar del coche con las bolsas. Entonces la puerta principal se abrió. Una mujer salió. Tendría unos 50 y pocos, quizá 10 años más joven que yo. Cabello oscuro recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje, un jersey gastado pero limpio. Sonrió al verlo. No fue una sonrisa educada, fue una sonrisa íntima. Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Natural, familiar. Mi visión empezó a nublarse. Ella tomó una de las bolsas mientras hablaban en voz baja. No podía oír lo que decían, pero reconocí ese tono, esa complicidad hecha de años compartidos. Y entonces ocurrió lo que terminó de romper algo dentro de mí. 2 niños salieron corriendo por la puerta. Un niño y una niña. 8, 10 años quizá. Se lanzaron hacia él con los brazos abiertos. «¡Abuelo!», gritó la niña. «¿Has traído el helado?». Él rió. Esa risa. Desigual. Cálida, inconfundible, la misma que llenó mi cocina durante décadas, la misma que creí que nunca volvería a escuchar. Se agachó para abrazarlos, equilibrando las bolsas con destreza. La mujer apoyó la mano en su espalda con naturalidad, como quien toca algo que le pertenece. Entraron juntos. La puerta se cerró.
Me quedé inmóvil dentro del coche, con las manos aferradas al volante. El sol de la tarde atravesaba el parabrisas y calentaba mi cara. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. No sollozaba, no gritaba. Las lágrimas simplemente caían, constantes, silenciosas. 41 años de matrimonio, 6 meses de duelo, noches enteras susurrando su nombre en la oscuridad. Y él estaba allí, vivo, riéndose, abrazando a niños que no eran míos. Saqué el móvil. Empecé a tomar fotos. La casa, la matrícula, el número en la pared junto a la puerta. Las manos me temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero otras eran claras, demasiado claras. Cuando la luz empezó a desvanecerse, encendí el motor. No recuerdo el camino de vuelta, solo recuerdo estar sentada en mi garaje, el coche apagado, mirando las imágenes una y otra vez, ampliando su rostro. Cada línea coincidía, cada sombra, cada marca. Cuando finalmente entré en mi casa, el silencio era distinto, más pesado. Ya no era el silencio de una viuda, era el silencio de alguien que ha visto algo que no puede desver, y una sola pregunta empezó a latir dentro de mí, más fuerte que cualquier otra. Si Javier está vivo, ¿quién descansa bajo la lápida con su nombre? No dormí esa noche, ni un minuto. Me senté en la mesa de la cocina con una sola lámpara encendida. El resto de la casa estaba sumido en sombras. Frente a mí, extendí los álbumes de fotos como si fueran pruebas en una investigación. Abría uno, cerraba otro, volvía al móvil. Ampliaba la imagen que había tomado frente a la Casa Verde, su perfil al bajar del coche, la forma de su nariz, la curva exacta de su oreja izquierda. Después miraba una foto de nuestra boda en Valencia, hace más de 4 décadas. Luego una en la playa de Benicàssim, con el viento levantándole la camisa. Otra del verano pasado, su último cumpleaños antes del accidente. Cada detalle coincidía. La cicatriz sobre la ceja derecha, el lunar pequeño cerca de la clavícula que odiaba porque decía que parecía una mancha, la ligera asimetría en las orejas que solo yo había notado en 41 años. Eso no lo inventa la mente, eso no lo crea el duelo. Los gemelos no comparten cicatrices, los desconocidos no comparten historia escrita en la piel. A las 3:40 de la madrugada dejé de revisar fotos. Tomé el móvil. Llamé a mi hijo. Sonó una vez, 2, 3. A la cuarta, contestó. «Mamá, ¿sabes qué hora es?» Su voz estaba espesa, adormilada. «Necesito que vengas ahora mismo». Silencio. «¿Ha pasado algo?» «Sí», respondí. «Ha pasado algo». Otra pausa, más larga. «Mamá, si esto es otra vez por papá, ya hemos hablado de esto. El duelo puede hacer cosas raras. Has estado muy sola». Respiré hondo. «Ayer vi a tu padre». Silencio absoluto. «Lo vi vivo, Marcos». Escuché cómo cambiaba su respiración. Se volvió más controlada, más despierta. «Mamá, ¿has tomado algo? ¿Te has saltado la medicación?» No grité, no lloré. Lo seguí hasta su casa. Tiene otra familia. Mi voz estaba firme. Eso, creo, fue lo que lo asustó. «Quédate ahí», dijo finalmente. «No salgas. Voy para allá». 40 minutos después oí su llave en la cerradura. Ni siquiera llamó al timbre. Entró como cuando era adolescente. Me encontró rodeada de fotos. «Mamá», dijo más suave, «¿qué está pasando?» Le tendí el móvil sin hablar. Observé su cara mientras miraba las imágenes. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Después, algo que no supe identificar de inmediato. Miedo. Tragó saliva y me devolvió el teléfono. «Se parece mucho a papá», dijo con cuidado. «Pero hay gente que se parece. Eso pasa». «Enséñale la mano», dije. «¿Qué?» El meñique torcido. Marcos se pasó la mano por la cara. «Mamá, nosotros enterramos a papá. Tú estabas allí, yo estaba allí, todos estábamos allí». El ataúd estaba cerrado.
Se quedó callado. Dijeron que era mejor así, que el accidente había sido muy grave. Lo miré fijamente. ¿Viste el cuerpo, Marcos? Su mandíbula se tensó. No, yo tampoco. La cocina se hizo pequeña, asfixiante. Me levanté. Vamos a ir allí. Mamá, esto no es sano. ¿Vienes conmigo o voy sola? Dudó lo suficiente como para que algo dentro de mí empezara a romperse. Está bien, dijo por fin. Vamos. El trayecto fue en silencio. Cuando giramos en la calle de la Casa Verde, mi corazón volvió a golpearme el pecho. «Es esa», susurré. Marcos aparcó unos metros más atrás. Nos quedamos mirando. Minutos que parecieron horas. Entonces la puerta se abrió. Él salió. Llevaba una camisa clara y unas herramientas en la mano. Caminó hacia el coche. Pasó justo frente a nosotros. Marcos se inclinó hacia adelante. Sus dedos se clavaron en el volante. La sangre desapareció de su rostro. No dijo nada. No se movió. El coche de Daniel pasó de largo. Cuando me giré hacia mi hijo, tenía lágrimas deslizándose por la cara. No eran lágrimas de confusión. Eran lágrimas de alguien que ya sabía. «Mamá», susurró. Y en ese instante supe que la verdad no me iba a destruir, porque no estaba loca, pero lo que estaba a punto de escuchar sí iba a cambiarlo todo. Marcos no arrancó el coche. Se quedó inclinado sobre el volante, la frente apoyada en él, los hombros temblando. Había visto a mi hijo llorar antes, cuando se divorció, cuando murió su perro, pero nunca así. Aquello no era tristeza, era derrumbe. «Mamá», dijo al fin, con la voz rota. «Lo siento». Esas dos palabras fueron más aterradoras que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Lo siento significa culpa. Lo siento significa que sabías. Lo siento significa que no estoy loca. Me quedé inmóvil. «Habla», le pedí. Levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, hinchados. «Papá no murió en ese accidente». No grité. No lloré. Algo dentro de mí ya lo sabía. Asentí una sola vez. «Sigue». Respiró hondo, como si fuera a sumergirse bajo el agua. «Tenía otra familia, mamá, desde hace más de 20 años». Las palabras cayeron lentas, pesadas. 20 años, la mitad de nuestro matrimonio. «La mujer que viste se llama Claudia. Papá vivía con ella parte del tiempo. Decía que al principio fue un error, pero luego no supo cómo salir». Miré al frente. La Casa Verde seguía allí, tranquila, ajena al terremoto dentro de mí. «¿Desde cuándo lo sabes?» Su silencio fue respuesta suficiente. 3 años, admitió finalmente. Lo descubrí por casualidad. Estaba ayudándole con los papeles de la empresa náutica. Encontré facturas duplicadas, seguros, 2 domicilios. La empresa. El trabajo que yo defendía cuando mis amigas decían que viajaba demasiado. «Y no me dijiste nada». «Me pidió que no lo hiciera», susurró. «Dijo que te destruiría». Solté una risa breve, sin humor. «¿Y esto qué es, Marcos? ¿Un regalo?» Cerró los ojos un segundo. «Hace 6 meses vino a verme con un plan». El aire en el coche se volvió espeso. Quería dejar la doble vida y quedarse con ella definitivamente, pero si se divorciaba, tendría que repartirlo todo: la casa, la empresa, las cuentas. Lo miré despacio. «Todo lo que construimos». «Todo lo que construisteis», corrigió en voz baja. «Así que decidió matarme». «No», dijo rápido, «no era eso». «Claro que sí», lo interrumpí. «Matar a la esposa es demasiado arriesgado. Mejor matar al marido». Se llevó las manos al rostro. «Dijo que sería más fácil si tú creías que estaba muerto». «Más fácil. ¿Más fácil para quién?»
Para él, su voz casi no se oía. Y para mí, giré la cabeza bruscamente hacia él. ¿Para ti? Tragó saliva. Si él moría legalmente, todo pasaba a mi nombre. Los activos de la empresa, las cuentas. Antes transfirió gran parte del dinero a una identidad nueva. El resto quedó a mi cargo. Yo podía darte una asignación, asegurarme de que no te faltara nada. Una asignación, como si fuera una niña, como si fuera una desconocida. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Cómo lo hicieron? Su respiración se volvió irregular. Había un hombre, un indigente, enfermo terminal, sin familia cercana, solo una sobrina con la que apenas hablaba. Papá le pagó, a él y a la sobrina. Usaron sus documentos, simularon el accidente. Mi piel se heló. El hombre murió en el hospital, bajo el nombre de papá. Recordé la llamada de la policía, el tono serio, la insistencia en que no era buena idea ver el cuerpo. El cuerpo estaba muy dañado, continuó. Por eso el ataúd fue cerrado. Yo asentí lentamente. Recordé el funeral, las manos apretando las mías, la gente diciendo que era fuerte. Había llorado sobre un desconocido. Me dejaste enterrar a un extraño, dije. No sabía cómo parar todo cuando empezó. Sollozó. Pensé que con el tiempo sanarías, que sería más compasivo así. Lo miré fijamente. ¿Compasivo? Mi voz era calma, demasiado calma. Me robaste el derecho a la verdad, me robaste el duelo real y me diste una mentira. Lloraba abiertamente ahora. Tenía miedo, mamá. Yo también, respondí. Silencio. La casa verde seguía igual, tranquila, como si nada de aquello estuviera ocurriendo. Llévame a casa, dije. Tenemos que hablar más. Llévame a casa. El trayecto fue silencioso. Cuando llegamos, bajé sin mirarlo. Mamá, por favor. No respondí. Entré en mi casa, la misma casa donde había sido esposa durante 41 años. Me senté en la punta de la cama y miré alrededor. Fotos, muebles, recuerdos. Había sido leal, había sido paciente, había sido comprensiva con ausencias y viajes, y todo había sido un escenario. Pero algo dentro de mí ya no estaba roto. Estaba cambiando. Por primera vez desde el funeral, no sentí tristeza, sentí claridad, y una certeza empezó a formarse fría y firme. No iba a ser la mujer que lloraba en silencio. Lo que vendría después no sería perdón, sería consecuencia. Durante 3 días no hice nada. No devolví las llamadas de Marcos, no respondí a sus mensajes. No abrí la puerta cuando vino 2 veces y se quedó esperando en el coche frente a casa. Lo vi desde la ventana del piso de arriba, sentado al volante, mirando el móvil, esperando que yo fuera la de siempre. La mujer que responde, la mujer que calma, la mujer que arregla. Pero algo había cambiado. El silencio que antes me asustaba ahora era distinto. No era vacío, era estrategia. Dormía poco pero ya no lloraba. La tristeza se había consumido y en su lugar había quedado una claridad fría, casi quirúrgica. Empecé a repasar todo lo que Marcos me había contado. No como esposa, no como madre, como testigo. Muerte fingida, suplantación de identidad, transferencias millonarias, uso de un cadáver comprado, documentación falsa. Eso no era solo traición, era delito. El cuarto día me desperté antes del amanecer con una decisión domada. Me duché despacio. Me vestí con ropa que no me recordara a una viuda. Me recogí el cabello con cuidado. Cuando me miré en el espejo vi arrugas nuevas, sí, pero también vi algo que no había estado ahí en meses: determinación. Conduje hasta el centro de Valencia, a un edificio al que había pasado por delante cientos de veces sin prestarle atención. Tercer piso, puerta de cristal esmerilado.
letras negras discretas. Investigaciones privadas. El hombre detrás del escritorio tendría unos 60 años. Cabello fino, gafas rectangulares, mirada afilada. Me observó sin sonreír. ¿Busca a alguien desaparecido?, preguntó. No, respondí, sentándome sin esperar invitación. Busco a alguien que está oficialmente muerto. Eso captó su atención. Le conté todo, sin dramatismo, sin lágrimas. El accidente, el ataúd cerrado, la casa verde, el nombre falso, los niños llamándolo abuelo. Le mostré las fotos. Escuchó en silencio. Cuando terminé, apoyó las manos sobre la mesa. Si lo que dice es cierto, esto no es infidelidad, es fraude de identidad y posiblemente delito financiero grave. Asentí. Quiero pruebas, documentos, cuentas bancarias, propiedades, todo. Me dio una cifra. No pestañeé. Escribí el cheque. No quiero sospechas, dije. Quiero pruebas. Salí de allí sin mirar atrás. La semana siguiente viví como una sombra. Volví varias veces a la calle de la Casa Verde a distintas horas. Gafas de sol, sombrero, el coche aparcado más lejos. Aprendí su rutina. Salía cada mañana a la misma hora. Volvía al atardecer. Los fines de semana los dedicaba a los niños. Los domingos iban a misa. Un hombre respetable, dirían los vecinos. Un hombre nuevo. También descubrí el nombre que usaba. Daniel Ruiz. Trabajaba ahora en un pequeño negocio relacionado con suministros náuticos en el puerto. Nada que llamara la atención. Una vida modesta, discreta, como si hubiera renacido limpio. Pero el pasado no desaparece solo porque lo entierres. 7 días después sonó mi teléfono. Era el detective. Tengo suficiente para un informe completo. Será mejor que venga. El dossier que me entregó era grueso, pesado, real. Certificado de nacimiento emitido años después de la supuesta fecha real. Número de identidad registrado con inconsistencias. Cuentas bancarias abiertas antes del accidente. Transferencias. Grandes transferencias. Casi 2 millones de euros movidos meses antes de su falsa muerte. Facturas de suministros vinculadas a 2 domicilios durante más de 20 años. 2 vidas documentadas en paralelo. Y luego la última sección. Registros telefónicos. Llamadas constantes entre él y Marcos antes del accidente. Y también después del funeral. Durante los meses en que yo lloraba sola en esta casa. Cerré el dossier con calma. El detective me miró. Esto es suficiente para iniciar un procedimiento penal. Asentí. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí rabia, no sentí venganza, sentí dignidad. Me habían mentido durante años, me habían borrado en silencio. Pensaron que mi duelo me volvería débil. Se equivocaron. Porque ahora ya no era una esposa traicionada, era una mujer con pruebas. Y la verdad, cuando está documentada, deja de ser un susurro, se convierte en una tormenta. No enfrenté a Marcos de inmediato. Esa fue la parte más difícil. Cada instinto en mí quería estampar el dossier sobre la mesa, gritarle, obligarlo a mirar cada documento que demostraba su complicidad. Pero el enfado es impulsivo. La estrategia es paciente. Y por primera vez en mi vida, elegí paciencia. Leí cada página del informe varias veces. Fechas, firmas, transferencias, autorizaciones electrónicas hechas mientras su padre estaba muerto. Todo estaba planificado con una frialdad que me helaba la sangre. Esto no fue un error, fue un plan. Al día siguiente, pedí cita con una abogada especializada en delitos económicos. No quería un abogado de divorcios, quería a alguien que entendiera fraude, falsificación, blanqueo de capitales. Me recibió en un despacho sobrio, minimalista, directa, sin rodeos. Revisó los documentos en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Lo que describe es una conspiración criminal, dijo con claridad. Su marido cometió suplantación de identidad y fraude financiero. Su hijo colaboró y se benefició.
Hay base sólida para presentar cargos penales. No sentí vértigo al escucharlo, sentí estabilidad. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Una confesión ayudaría, especialmente de su hijo, y acceso a documentación original, autorizaciones, claves, movimientos internos de la empresa. Sabía exactamente dónde podían estar. Marcos tenía una oficina privada en el almacén principal del negocio náutico. Años atrás me había dado una llave por si acaso. Nunca la había usado. Hasta ahora. Pero antes necesitaba que hablara. Lo llamé esa misma tarde. Contestó al primer tono. «Mamá, ¿estás bien? He estado preocupado». Dejé que mi voz sonara cansada, suave. «Estoy agotada, Marcos. No quiero pelear más. Solo necesito entender todo para poder seguir adelante». Escuché el alivio en su respiración. «Claro, mamá, lo que necesites. Comamos mañana, en algún sitio tranquilo». Aceptó sin sospechar nada. Esa noche coloqué una pequeña grabadora dentro de mi bolso. Practiqué mantener las manos quietas. Ensayé preguntas que sonaran curiosas, no acusatorias. Al día siguiente nos sentamos en un restaurante discreto cerca del puerto. Marcos parecía más relajado de lo que lo había visto en semanas. Yo sonreí. Escuché. Le pedí que me explicara cómo empezó todo. Dije que necesitaba cerrar heridas, que quería comprender la lógica detrás de lo que hicieron. Habló, más de lo que esperaba. Me contó que el plan comenzó casi un año antes del supuesto accidente, que transfirieron dinero poco a poco para no levantar sospechas, que su padre creó la identidad de Daniel con ayuda de contactos en otra provincia. Me explicó cómo falsificaron autorizaciones internas para mover fondos, cómo justificaron ventas de activos de la empresa, cómo usaron su firma electrónica en documentos que yo jamás había visto. Cada palabra quedaba registrada. Cada detalle lo acercaba más al abismo que él mismo había cavado. Mientras hablábamos, mi abogada y el detective ya trabajaban con los datos bancarios que yo había entregado previamente. Con esa confesión grabada, el caso dejaba de ser una sospecha. Se convertía en prueba. «Yo solo quería protegerte», dijo en un momento, casi justificándose. Lo miré con una tristeza que no era fingida. «¿Protegerme de qué, Marcos?». No supo responder. Terminamos el almuerzo con un abrazo. Él creyó que estábamos reconstruyendo algo. Yo sabía que estaba cerrando el círculo. Esa misma tarde, mi abogada presentó la denuncia formal ante la Fiscalía. Fraude, falsificación documental, apropiación indebida, suplantación de identidad. 2 horas después, me llamó. «El caso ha sido admitido. Se están preparando órdenes judiciales». Me senté sola en el salón cuando colgué. La casa estaba en silencio, el mismo silencio que antes me parecía insoportable. Ahora era firme. No sentí victoria, no sentí placer, sentí consecuencia. La verdad ya no estaba solo en mi cabeza, estaba en manos de la ley. Y cuando la justicia empieza a moverse, no hay marcha atrás. La llamada llegó al amanecer. No era Marcos. Era mi abogada. «Ya se han emitido las órdenes», dijo con voz firme. «Su hijo ha sido detenido esta mañana, sin resistencia». Cerré los ojos. En algún lugar de la ciudad, Marcos estaba siendo esposado. Leían sus derechos. Vecinos curiosos mirando desde las ventanas. No sentí triunfo. Sentí inevitabilidad. 1 hora después, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Marcos llamando. Una y otra vez. No respondí. Luego un mensaje de su mujer. «¿Qué has hecho?». Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa y me serví café. A mediodía, la noticia ya corría por la familia. Primos, amigos antiguos, personas que me abrazaron en el funeral. Ahora querían explicaciones. No contesté a nadie. A las 2 de la tarde volvió a llamar mi abogada. «Hay algo más. La identidad falsa,
Daniel Ruiz, ha sido invalidada oficialmente. Las cuentas vinculadas a ese nombre están congeladas. No tiene acceso a nada. Ahí supe que tenía que verlo. No para discutir, no para escuchar excusas, para cerrar. Conduje hasta la calle de la Casa Verde. Esta vez no me escondí. Aparqué justo enfrente. Bajé del coche y caminé hasta la puerta. Toqué el timbre. Abrió Claudia. Su expresión era educada, cautelosa. ¿Sí? Necesito hablar con Daniel. Es urgente. Dudó un instante. Está en el patio trasero. Se hizo a un lado. Caminé por el pasillo hasta el jardín. Él estaba junto a la valla, con una herramienta en la mano, camisa remangada, el sol de la tarde iluminándole el rostro. Por un segundo no me vio. Luego se giró. Y en su mirada no hubo confusión esta vez. Hubo reconocimiento. «Carmen», susurró. Saqué el sobre del bolso y se lo extendí. «Son documentos judiciales. Deberías leerlos». Sus manos temblaron al cogerlos. Pasó las páginas deprisa. Vi cómo el color abandonaba su cara. «¿Qué es esto?», preguntó con voz seca. «¿Qué has hecho?». Lo miré con una calma que no sabía que poseía. «No he hecho nada. Solo he dicho la verdad». Miró hacia la casa. «¿Ella sabe?». Elevé ligeramente la voz. «Ahora sí». Claudia apareció detrás de él, confundida. «¿Qué ocurre?». El silencio fue brutal. «Soy su esposa», dije con claridad. «Su esposa legal desde hace más de 40 años. El hombre que conoces como Daniel no existe». Claudia lo miró como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Dime que no es verdad». Él cerró los ojos. Eso fue suficiente. Ella retrocedió un paso. «Me dijiste que eras viudo, que no tenías a nadie». «Tenía a alguien, a mí». Él dejó caer las hojas. Se arrodilló sobre el suelo del patio. «Carmen, por favor, puedo explicarlo». Negué lentamente con la cabeza. «Ya lo explicaste todo. Elegiste mentir. Elegiste robar. Elegiste borrarme». A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Su respiración se volvió irregular. «¿Están viniendo?». «Sí». Me giré para marcharme. «Carmen», gritó detrás de mí. «Por los años que compartimos, por lo que fuimos». Me detuve pero no me volví. «Lo que fuimos fue real para mí», dije. «Por eso nunca entenderás lo que destruiste». Las sirenas se acercaban cada vez más. No miré atrás cuando los coches policiales doblaron la esquina. No miré cuando lo levantaron del suelo. No miré cuando las esposas hicieron clic. Caminé hasta mi coche y cerré la puerta. Durante 6 meses lloré a un hombre muerto. Ahora estaba viendo morir la mentira. Y cuando la verdad sale a la luz, nada construido sobre engaño sobrevive. Nada. Javier murió 3 semanas después. No fue en un juicio. No fue frente a un juez. No fue en medio de un escándalo público. Murió en una celda de prisión preventiva, esperando que se formalizaran los cargos. Un infarto. La llamada llegó a las 6:12 de la mañana. Una voz neutra, administrativa, como si me informaran de un trámite pendiente. «Doña Carmen Álvarez, le llamamos del centro penitenciario. Javier Ortega ha fallecido esta madrugada a las 5:20. Usted figura como familiar directo». Durante unos segundos no respondí. El hombre del otro lado repitió mi nombre. Yo seguía en silencio. No sentí alivio. No sentí dolor. Sentí distancia. El Javier del que hablaban ya no era mi marido. Tampoco era el hombre del supermercado. Era una sombra entre ambas cosas. «¿Desea organizar algún tipo de servicio?», preguntó la voz. Miré alrededor de mi casa. La misma casa donde lo lloré creyéndolo muerto. La misma donde descubrí que seguía vivo. «Incinérenlo», respondí finalmente. «Esparzan las cenizas en el mar, sin ceremonia». Hubo una pequeña pausa. «¿Está segura?». «Sí».
Ya había tenido un funeral. No iba a participar en otro espectáculo. Colgué. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono en la mano. La primera vez que murió, me derrumbé. Esta vez no. La diferencia era la verdad. No hubo flores. No hubo misa. No hubo abrazos ni frases vacías sobre lo buen hombre que era. El segundo funeral fue silencioso. Real. Días después, mi abogada me confirmó que el proceso judicial continuaría a pesar de su muerte. La identidad falsa quedó anulada definitivamente. Las cuentas congeladas pasaron a revisión judicial. Los bienes ocultos comenzaron a rastrearse. Propiedades registradas con nombres intermediarios, fondos desviados, movimientos de la empresa realizados sin mi autorización. Lo que había sido construido sobre engaño empezó a desmoronarse. Los tribunales ordenaron la restitución de activos. Parte del dinero regresó a las cuentas originales. La empresa fue intervenida temporalmente. No sentí satisfacción. Sentí equilibrio. Marcos aceptó un acuerdo con la fiscalía. Fraude financiero, falsificación documental, colaboración en suplantación de identidad. No fue una condena perpetua, pero fue suficiente. Hablamos una vez antes de que ingresara en prisión. Nos sentamos frente a frente en una sala fría. Tenía el rostro más envejecido. «Mamá», dijo, «lo siento». Lo había dicho antes. Esta vez no sonó a miedo, sonó a comprensión. «Te quiero, pero querer no elimina consecuencias». Asintió. Por primera vez no intentó justificarse. Salí de aquella sala sin mirar atrás. El primer funeral me dejó rota. El segundo me dejó libre. La muerte real de Javier no me devolvió los años perdidos, pero sí cerró la puerta, y comprendí algo que no había entendido en 6 meses de duelo. Yo no estaba llorando a un hombre, estaba llorando la versión de mi vida que creía verdadera, y esa versión ya no existía. Ahora comenzaba otra. La vida no volvió a ser la misma, pero tampoco se quedó rota. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había cambiado de forma. La empresa náutica pasó por una auditoría completa. Durante años yo había firmado documentos sin revisarlos demasiado, confiando. Ahora cada cifra era examinada con lupa. Parte del dinero regresó. Parte nunca se recuperaría. Acepté eso. No todo lo perdido vuelve. Marcos fue condenado a varios años de prisión por fraude financiero y falsificación documental. No fue una sentencia ejemplarizante para los periódicos. No hubo titulares escandalosos. Fue una consecuencia. Su mujer pidió la separación. Los niños, mis nietos, quedaron en medio de un desastre que no habían provocado. Eso fue lo único que realmente me dolió sin matices. No quise perderlos. Solicité visitas supervisadas. No para castigar, sino para proteger. Ellos no tenían culpa de las decisiones de los adultos. La primera vez que los vi después de todo, la niña me preguntó, ¿el abuelo estaba enfermo? La miré a los ojos. El abuelo tomó decisiones equivocadas, respondí. Y cuando uno hace eso, tiene que aceptar lo que pasa después. No añadí más. La casa cambió. No vendí nada por impulso. No quemé fotos, no vacié cajones, pero sí moví muebles, pinté las paredes, quité los cuadros donde aparecíamos juntos y los guardé en una caja que no abrí de nuevo. No era borrar el pasado, era reorganizarlo. Volví a clases de pintura, algo que había abandonado cuando Marcos nació. Viajé con 2 amigas a Galicia, caminé por la playa sin sentir culpa por respirar aire que él ya no respiraba. Por primera vez en décadas, mis decisiones no estaban condicionadas por otra persona. Una tarde, sentada en el salón redecorado, entendí algo con claridad brutal. Durante 41 años confundí lealtad con silencio. Creí que amar era soportar ausencias, justificar viajes, no hacer demasiadas preguntas. Creí que proteger la familia significaba no remover las grietas. Estaba equivocada. El silencio no protege. El silencio encubre. Y cuando el encubrimiento dura demasiado,
termina por devorar a todos. No odié a Javier cuando murió de verdad. Tampoco lo perdoné. Simplemente lo solté. Marcos me escribió una carta desde prisión meses después. No pedía dinero, no pedía favores, solo decía que estaba asistiendo a terapia, que por primera vez entendía que proteger a alguien a través de la mentira es una forma de arrogancia. Le respondí, breve, aprende, eso es lo único que ahora importa. No prometí esperarlo, no prometí que todo volvería a ser como antes, porque no volverá. Y eso no es una tragedia, es una verdad. La mujer que lloró durante 6 meses a un hombre que seguía vivo ya no existe. En su lugar hay alguien más sobria, más despierta, más consciente de que el amor sin verdad es solo una ilusión cómoda. Y yo ya no estoy interesada en ilusiones. Volví al cementerio un año después. No por nostalgia, no por tristeza, por claridad. El día estaba nublado, pero no frío. Caminé por el sendero de grava con paso firme, como si ya conociera exactamente a dónde iba. La látida seguía allí. Nombre grabado en mármol blanco. Fechas correctas, excepto por una mentira enorme entre ellas. Amado esposo y padre. Me quedé mirándola largo rato. El primer día que vine aquí, 6 meses después del accidente, me arrodillé frente a esta piedra y lloré hasta no tener fuerzas. Me despedí. Pedí perdón por discusiones antiguas. Le prometí seguir adelante. Estaba despidiéndome de alguien que respiraba en otra casa, en otra vida. Qué extraño es el duelo cuando está construido sobre una mentira. No lloras solo a la persona. Lloras la versión de ti que existía con ella. Me agaché y pasé la mano sobre el mármol frío. No sentí rabia, tampoco amor. Sentí verdad. Esa tumba nunca fue suya, fue mía. Aquí enterré mi ingenuidad, mi silencio, mi costumbre de no hacer preguntas. Aquí enterré la mujer que prefería no ver. Saqué del bolso un sobre pequeño. Dentro había una copia del certificado oficial de defunción real. La fecha auténtica, la prisión, el infarto. Lo doblé una vez más y lo guardé de nuevo. No lo dejé allí. No necesitaba corregir la piedra. Las piedras no necesitan la verdad. Las personas sí. Me senté en el banco cercano y observé a otras familias caminando entre tumbas. Flores frescas, niños inquietos, conversaciones en voz baja. La muerte real de Javier fue silenciosa, sin homenajes, sin discursos. Y, curiosamente, eso fue lo más honesto de toda esta historia. Porque la mentira necesita escenario, la verdad no. Me levanté después de unos minutos. Antes de irme, susurré algo que nunca había dicho en voz alta. Te amé con sinceridad. Eso fue real. Lo que hiciste después no borra lo que yo sentí. El viento movió las hojas secas a mis pies, y entendí algo definitivo. No fui una mujer engañada durante 40 años. Fui una mujer que amó durante 40 años. La diferencia es importante. El engaño fue su elección. El amor fue la mía, y no me avergüenzo de haber amado. Salí del cementerio sin mirar atrás. Esa fue la última vez que pisé ese lugar. No porque haya olvidado, sino porque ya no necesito un sitio físico para recordar lo que aprendí. A veces creemos que lo peor que puede pasar es perder a alguien. No es eso. Lo peor es perder la verdad. Yo la recuperé. Dolió. Rompió mi familia. Cambió mi vida. Pero me devolvió algo más grande que cualquier matrimonio. Me devolvió a mí misma. Y esa es la única tumba que jamás volveré a visitar.